Continuamos una semana más con esta aventura apasionante de leer la Biblia en un año y medio. Y a lo largo de estos días hemos contemplado el diseño y la construcción del Templo de Jerusalén, ese inmenso edificio que recuerda la grandeza de Dios y su presencia en medio del pueblo, y junto al templo también del Palacio Real. Dice el capítulo 7 del primer libro de los Reyes que Salomón edificó su palacio en 13 años y que lo concluyó en su totalidad. Un dato que se incluye en el relato de la construcción del templo, donde se muestra la grandeza, no solo del edificio, sino de muchos de sus elementos decorativos. Por último, en el capítulo 8 se narra la consagración del templo. Todos reunidos en Jerusalén, los jefes de las tribus, los cabezas de familia de los hijos de Israel, llegan con el arca de la alianza para introducirla en el templo. Era un momento de profunda emoción. Después de tantos años de desierto y de tantas dificultades, el pueblo se reúne en un templo propio. Por fin van a tener ese edificio consagrado a la presencia de Dios, y allí se coloca Salomón delante de ellos y pronuncia un discurso en el que se recuerda la historia de ese templo. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de edificar un templo al nombre del Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor dijo a David, mi padre: has acariciado en tu corazón el deseo de edificar un templo en mi nombre. Has hecho bien, pero no serás tú quien lo edifique. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, será quien levante ese templo a mi nombre. Y allí están todos cumpliendo esa promesa que Dios le hizo a David y que se cumple con su hijo Salomón. Este discurso de Salomón se convierte también en una oración preciosa en la que detalla la misión del templo, porque ese templo será un lugar sagrado, un espacio para la acogida, donde se perdonen los pecados y se reciban a los extranjeros. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado y acudas a este templo, afirmaba Salomón, cobrarás consuelo. Cuando alguien haya pecado y se cierren los cielos para él, si llega al templo con humildad, sus oraciones serán recibidas y con ellas el perdón. Cuando haya cualquier desgracia o cualquier enfermedad y los afligidos lleguen hasta el templo, encontrarán en él consuelo y respuesta que necesitan. Incluso cuando llegue un extranjero, también sus oraciones serán escuchadas, porque el templo será casa de oración para todos los pueblos. Textos preciosos que convierten el templo en un lugar de la presencia de Dios, pero también en un espacio para el perdón del pecador, la acogida del extranjero, el consuelo para el que sufre. Por eso el pueblo se encuentra profundamente conmovido ante ese edificio que admira y ama, no solo por su tamaño, que es enorme, o por la belleza de sus objetos, sino sobre todo por su misión. Por eso Jesús se enfada cuando han convertido aquel templo en una especie de cueva de bandidos, porque el templo es un lugar de acogida, de encuentro con Dios, de perdón al hermano, de universalidad de la fe. Después el libro de los Reyes nos relata algunos detalles del reinado de Salomón, entre los que podemos señalar la visita de la reina de Saba, esa mujer que había oído hablar tanto de la fama de Salomón que quería conocerlo. Se acercó y quedó admirada. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto, cuenta la propia reina en el libro de los Reyes. Conoce así la prosperidad del reino de Salomón. Sin embargo, al final de su vida, el rey Salomón perdió su corazón y se fue, dice el texto, en pos de mujeres extranjeras que quemaban incienso y que sacrificaban a sus dioses. Esto enojó el corazón del Señor y lo llenó de dolor, porque Dios había colmado a Salomón de tanta sabiduría y de tantos beneficios que sin embargo éste terminó siendo infiel. Y es que el poder siempre termina corrompiendo, y hasta reyes tan buenos como Salomón, cuando se perpetúan tanto tiempo en el poder, terminan perdiendo el corazón. Y tras la muerte de Salomón comienzan serios problemas en el reino de Israel que se van a arrastrar durante siglos y que van a fraguar la fractura del pueblo de Dios en dos reinos, el del norte y el del sur. Salomón, que se durmió con sus padres, como dice la Sagrada Escritura, lo enterraron en la ciudad de David, y tras él subió al trono su hijo Roboam. Pero este mantuvo una actitud un poco altanera con los territorios del norte, lo que va a provocar la fractura. Reunidos en la asamblea de Siquem para proclamar como rey a Roboam, surgió sin embargo un candidato alternativo, el llamado Jeroboam, hijo de Nebat, que se encontraba en Egipto como prófugo del rey Salomón. Pero en aquel momento, muerto Salomón, pudo regresar a Israel y se convirtió en un rey alternativo.
Desde ese momento, el único reino de Israel se divide en dos. Uno al sur, en el territorio ocupado por la tribu de Judá. Otro al norte, en el territorio ocupado por las 10 tribus del norte. Al frente del reino del sur estará Roboam y tendrá su capital en Jerusalén, donde está el templo. Al norte estará Jeroboam, y como en esa zona no disponían de templo ni de una ciudad santa como Jerusalén, van a elegir a Betel como lugar santo donde se construye un santuario, y junto a Betel otras ciudades que están en las montañas donde construyen santuarios, lugares sagrados. No era un lugar cualquiera, Betel. Betel era aquel lugar donde Abraham había construido un altar en los inicios de su vocación, y donde Jacob había tenido la visión aquella de la escalera que subía al cielo y que iban ángeles subiendo y bajando por ella. Allí construyó Jacob un altar, una piedra consagrada. Por eso, el reino del norte elige ese lugar para construir un santuario. Del mismo modo que Jerusalén en el reino del sur era la capital, la ciudad santa, el norte necesitaba también una ciudad santa, y así surge esta fractura entre el norte y el sur. Y esto trajo consigo dos reinos, dos pueblos, o mejor dicho, un pueblo único de Dios dividido en dos reinos. La fractura, las guerras internas, el afán de protagonismo, la falta de líderes auténticos, la falta de liderazgo, hace que el pueblo de Dios también sufra la división. Después, a partir del capítulo 14, se nos cuenta un relato sincrónico de ambos reinos y nos va contando las acciones principales de los monarcas del sur y del norte. Y así podemos ir viendo cómo comienzan estos reinos, esta apasionante historia del reino de Israel dividido. Pues nada, a por ello, y leamos durante esta semana los capítulos que nos corresponden del Libro de los Reyes.